musculoesquelética. Y luego vamos a ver cómo se aborda sistematizadamente un tobillo para que nunca nos falte alguna estructura por revisar, y aunado a la anatomía normal de esta región anatómica. Después veremos algunos ejemplos de las patologías más comunes. Bien sabemos que la resonancia es un método no invasivo. Con una adecuada resolución y capacidad multiplanar podemos hacer diagnósticos tanto de estructuras óseas, pero principalmente para definir los tejidos blandos que tenemos en cualquier región articular o del sistema musculoesquelético. En el caso del tobillo, pues tenemos que identificamos ligamentos, tendones, nervios, fascias, estructuras vasculares, etc. Y bueno, es una modalidad de elección. Si bien cuando un paciente tiene alguna lesión del tobillo, podríamos iniciar con una radiografía para detectar lesiones agudas como fractura, pues la definición mayor de los tejidos blandos la vamos a realizar a través de una resonancia magnética. Principalmente esto se usa a nivel de tobillo y pie. Bueno, vamos a iniciar con la anatomía, comenzando con los huesos y articulaciones. Pues sabemos que a nivel del tobillo, esta es una articulación funcionalmente de tipo bisagra. Nos permite principalmente movimientos de flexión dorsal o extensión, también se le llama así, o una flexión plantar, dado que tenemos superficies articulares correspondientes, y estas son por parte de la epífisis distal de la tibia, la cual tiene una configuración algo cóncava, tiene una prolongación medialmente, un poquito más distal, que se conoce como el maleolo medial, y esta a su vez tiene una estructura lateral que se va a articular con la porción distal del peroné, también llamado fíbula. Bueno, esta configuración de la tibia va a hacer que se articule tanto distalmente con la convexidad del astrágalo, ahorita hablaré un poco de él, tanto también lateralmente, medialmente, con una superficie en coma del maleolo medial, que va a estar correspondiente con su superficie más lateral del astrágalo. Por su parte tenemos también aquí a nivel del tobillo, pues la articulación tibio-peronea distal, y a su vez el peroné vemos cómo se prolonga un poco más distal que el maleolo medial de la tibia, y este va a configurar el maleolo lateral para terminar como un vértice hacia nivel más, hacia la más distal o más inferior. Bien, tenemos también que el peroné tiene una superficie articular dirigida medialmente, que se va a corresponder con una faceta lateral del astrágalo. Finalmente tenemos esta articulación de tipo bisagra, que nos permite los movimientos que les acabo de comentar. Aquí tenemos una vista inferior de las superficies articulares de tibia y peroné. Vean cómo esto adopta la concavidad, que se corresponde con esta convexidad o aspecto un poco, pues tiene ciertos relieves el astrágalo, pero finalmente tenemos una superficie articular anterior un poco más, como le diré, un poquito más amplia. De hecho, nosotros si hacemos movimientos del pie, generamos más flexión dorsal que plantar, dependiendo cómo está nuestra rodilla colocada, y es debido a estas superficies correspondientes. También tenemos estructuras ligamentosas de soporte, ahorita las voy a mencionar enseguida. Y bueno, en cuanto al tobillo, también identificamos estructuras del pie. El pie lo vamos a subdividir en retropié, medio pie y antepié, dependiendo de las estructuras óseas de las que estamos hablando. Tenemos a nivel posterior, pues los huesos del tarso, que son 7, pero los que corresponden al retropié solamente son el astrágalo, superiormente, y el calcáneo, que se encuentra inferior a él. Luego, distalmente a ellos, identificamos el resto de los huesos del tarso. Estos ya los tenemos a nivel del medio pie, como son el hueso navicular o escafoides, con forma como un barquito, que se articula con el hueso astrágalo. También tenemos al hueso cuboides, articulado con calcáneo, con la cuña lateral, con los metatarsianos. Y finalmente, como los huesos del tarso un poquito más distales, pues tenemos a las cuñas de medial a lateral, la primera, segunda y tercera, o bien medial, intermedia y lateral. Estos se articulan a su vez distalmente con los huesos del tarso y finalmente con las falanges. Es más o menos como en la mano, solamente que en vez de ser los 8 huesos del carpo, pues son 7 huesos del tarso, sus metatarsianos y las falanges distales, proximales y medias y distales. Pero bueno, finalmente tenemos que a nivel de tobillo solamente nos compete hablar más sobre el retropié, dado que las estructuras que están más en contacto con la región tibio-peronea, pues son astrágalo y calcáneo. Son estructuras que, aparte de tener superficies articulares, pues tienen sitios de transición o de vías de paso de estructuras neurovasculares, estructuras tendinosas que dan soporte a los arcos del pie, y pues también estructuras ligamentosas que se insertan en uno u otro lado para brindar un soporte articular a esta región del tobillo. El astrágalo y el calcáneo, cabe recalcar aquí que al momento de articularse presentan unas escotaduras que al estar cerrado ya mediante la articulación, pues conforman el llamado seno del tarso. Importante porque puede haber una patología en esta zona. Más adelante les voy a mostrar ahí un ejemplo.
Y bueno, en la anatomía de los ligamentos, vemos que son un poquito de ligamentos nada más que los que tenemos ahí en el pie. Pero bueno, en realidad nos asombra ver la imagen porque son una gran cantidad, pero todos se llaman de acuerdo de qué hueso a qué hueso van. O les pueden adoptar otro nombre de acuerdo a la morfología, como el ligamento deltoideo que viene enseguida a la explicación. Pero bueno, aquí tenemos que así como lo tenemos en codo, como lo tenemos en, no sé, en la muñeca, pues tenemos ligamentos de soporte medial y lateral, que son los colaterales. Tenemos aquí por su parte el ligamento colateral lateral, y estos son principalmente 3 ligamentos que van del peroneo al astrágalo, uno anterior y otro posterior, o ligamento peroneo astragalino anterior, peroneo astragalino posterior, que es el más fuerte de ellos, y tenemos el ligamento calcáneo peroneo o peroneo calcáneo. Ahí en la literatura en inglés del artículo que les pasé podríamos como confundir un poquito los términos porque pues también le meten ahí el término en inglés que sería fibular, calcáneo fibular o bueno, pero finalmente pues, es lo mismo, peroneo calcáneo, calcáneo fibular, etc. Pero bueno, estos 3 ligamentos en orden de las manecillas de reloj es el orden en el que son más o menos débiles o más propensos a esguinces. Tenemos que el ligamento peroneo astragalino anterior es el que más se esguinza por pura probabilidad y finalmente el posterior es el de mayor fortaleza. Vemos aquí otra gran cantidad de ligamentos que les iré mencionando conforme vayamos avanzando. Pero vean que hay unos que son parte de la fascia o engrosamientos como son los retináculos que se encargan de dar soporte a estructuras tendinosas. Por lo pronto hemos hablado nada más de los peroneos astragalinos, calcáneo peroneo, y también aquí alcanzamos a ver un poco estos ligamentos de soporte que les mencionaba a nivel de la articulación tibio-peronea distal, que son el ligamento tibio-peroneo anterior y tibio-peroneo posterior. Entre ambos huesos, como recordamos, pues hay una gran membrana interósea, una sindesmosis, y finalmente a nivel más inferior tiene un refuerzo que se llama ligamento interóseo, que también es parte de estos ligamentos de soporte. Luego tenemos al ligamento colateral medial, que por su forma triangular le llamamos también ligamento deltoideo, y este tiene 2 componentes, un componente un componente superficial y un componente profundo. El componente profundo es el más sencillo de aprendérnoslo, porque es el que va de la tibia al astrágalo, que tiene su contraparte del peroneal astrágalo, como vimos previamente. Y bueno, este componente profundo entonces corresponde a los ligamentos tibio astragalino anterior, tibio astragalino posterior. Y finalmente, el componente superficial son 3 ligamentos que también se llaman de dónde van. Tenemos un ligamento que va de la tibia al calcáneo, a esta zona, el sustentáculo del astrágalo, se llama ligamento tibio calcáneo. Luego, el ligamento que va de la tibia al hueso navicular, ligamento tibio navicular. Y esta estructura que vemos aquí es el que llamamos ligamento en resorte o ligamento spring, que también se le llama ligamento calcáneo navicular plantar. Y algunas fibras de este colateral medial se extienden desde la tibia al ligamento spring y le llamamos ligamento tibio spring. Entonces, componente profundo, ligamentos tibio astragalinos anterior y posterior, componente superficial, ligamentos tibio calcáneo, tibio navicular y tibio spring. Son grandes estructuras de soporte que si nosotros nos imaginamos los movimientos de inversión y aversión, pues van a estar dando soporte depende del movimiento que hagamos. Pero imaginemos que un paciente tiene una inversión forzada, una inversión recordando que es cuando nosotros intentamos ver nuestra planta a nivel medial, pues una inversión forzada, ¿qué va a hacer? Pues tensar los ligamentos colaterales laterales. Y si tenemos una inversión forzada, como si intentáramos ver nuestro pie lateralmente, pues tenemos que se van a lesionar o esguinzar, empezar a distender estos ligamentos para finalmente romperse y pues corresponderían al ligamento colateral medial, que es el que está siendo forzado. Bueno, esos son los ligamentos de soporte. Hablamos de los tibioperoneos, los colateral lateral, colateral medial, y ahora vamos a hablar de los tendones que atraviesan la articulación. Finalmente, pues los tendones van a atravesar desde los músculos que se originan en la pierna para insertarse a estructuras del pie y, no sé, ya sea proximalmente o hacia los dedos para generar movimientos, ya sea la flexión dorsal, flexión plantar, inversión o eversión. Empezando con los tendones extensores, pues tenemos que son 3 de ellos originados del compartimento anterior de la pierna. Aquí está cortado porque pues estamos hablando ya a nivel del tobillo. Y de medial a lateral, acuérdense siempre que el dedo más medial es el dedo gordo y siempre nos vamos a basar también que el peroné pues es lo más lateral. Entonces de medial a lateral tendemos al tendón tibial anterior. Luego tenemos al tendón extensor del dedo gordo o del primer tejo. Luego tenemos el tendón extensor común de los dedos.
Estos tendones tienen su vaina sinovial que les dan soporte para que por las fuerzas de cizallamiento no se vayan a lesionar. Y aparte de tener su vaina sinovial, pues tienen los engrosamientos de las fascias que le mencionaba, que son los retináculos. Tenemos retináculos extensor superior y uno inferior en forma de Y, que incluso manda algunas fibras para el seno del tarso, ahorita lo vamos a ver. Y bueno, estos retináculos le dan soporte para que los ligamentos, al momento de hacer una flexión dorsal, pues no tengan un movimiento como en arco. ¿Ok? Finalmente se insertan distalmente para generar estos movimientos. Y pues son inervados por parte del nervio peroneo profundo. Luego los tendones peroneos, estos se originan desde los músculos peroneos que se encuentran en el compartimento lateral de la pierna. Están en lo más lateral, van a atravesar el tobillo lateralmente, entonces se van a encargar de ayudar a la eversión del pie. Estos tendones son dos. Tenemos uno que se encuentra anteromedial, que es el tendón peroneo corto, y uno posterolateral, que es el tendón peroneo largo. Como su nombre lo dice, tienen el trayecto uno más pequeño que el otro y van a transcurrir lateral al hueso calcáneo, donde van a ser soportados por parte de estructuras de fascia engrosada, que son los retináculos peroneos, uno superior e inferior. Son muy importantes estos retináculos también porque de verse afectados ante una inversión forzada, por ejemplo, los tendones tienden a subluxarse o estarse luxando, lo que los va a estar comprimiendo contra el hueso y pueden llevar a una ruptura longitudinal ya a posterior. Y bueno, finalmente pues tienen también su vaina sinovial en común, luego ya a nivel de retináculo inferior empiezan a dividirse cada quien en su vaina porque ya sus caminos se van a dividir. El tendón peroneo corto va a ir a insertarse hacia un tubérculo del quinto metatarsiano, mientras que vean cómo el tendón peroneo largo transcurre inferior a la planta para insertarse hacia su contraparte medial y así ayudar aún más tanto a la eversión como a un soporte de los arcos plantares. Va a generar parte del soporte dinámico plantar. Luego tenemos a los tendones flexores. Estos vienen desde los compartimentos profundos de la pierna. Son los encargados de realizar una flexión plantar y aparte se encargan de la inversión del pie. Estos van a disponerse profundos al retináculo, perdón, al túnel del tarso. Este túnel es una estructura que se encuentra entre el maleolo medial y el hueso calcáneo, sellada a nivel del techo por parte del retináculo flexor y a través de este discurren los tendones. Vean cómo tiene una disposición oblicua, por lo tanto van a tener una disposición de anteromedial a posterolateral. Estos van a transcurrir de esta manera. Primero va el tendón tibial posterior, ¿okay? Luego va el tendón flexor común de los dedos. Después del tendón flexor común de los dedos, posterolateralmente, ubicamos el paquete básculo nervioso. Lo menciono en este orden porque primero va la arteria, es la arteria tibial posterior, va a transcurrir hacia la planta para formar parte de los arcos plantares, ramas plantares medial y lateral, y posterior a este pues se encuentra el nervio tibial, que también se va a dividir en ramo plantar medial y lateral después de dar una rama cutánea. Y por último, como estructura más posterolateral, pues tenemos el tendón flexor del primer ortejo. ¿Okay? Flexor largo del primer ortejo. Vean cómo a nivel plantar se entrecruzan porque finalmente el flexor, aunque sea el más posterior y lateral, se tiene que ir hacia lo más medial, hacia el primer ortejo. Mientras que el tendón flexor común pues se tiene que ir lateral para alcanzar el resto de los 4 dedos. Mientras que el tibial posterior se encuentra aquí insertarse hacia el navicular y parte del segundo y tercer metatarsianos mediante una expansión. Vean las similitudes entre los tendones flexor, peroneos, perdón, los extensores, los peroneos y los flexores. Tienen su vaina sinovial, tienen sus retináculos, tienen vías de paso, tienen su función predeterminada. Y en cambio tenemos también más posteriormente al tendón de Aquiles, el cual carece de vaina sinovial. Sin embargo, tiene soporte de tejido conectivo que le conocemos como parateno. Esto es importante cuando hablamos de patología peritendinosa. Lo veremos más adelante. Y bueno, el tendón de Aquiles es formado por parte de los músculos del compartimento superficial de la pierna, o sea, ambos gastrocnemios y el músculo sóleo, que también se le conoce de hecho como el tendón del tríceps sural, que se encuentra a nivel de la pierna, y se va a ir a insertar, tiene una unión miotendinosa, y inferiormente se inserta hacia el hueso calcáneo para generar una flexión plantar mayor que lo que la generan los músculos flexores. Entonces, este tendón de Aquiles es muy importante, es una estructura muy fuerte, pero de verse rota parcial o completamente, pues va a generar patología en nuestro paciente. También puede haber una paratendinosis, como les acabo de comentar,
o bien una tendinosis por el sobreuso, sobre todo al usar calzado de tacón, por ejemplo, y ahí verse afectado por espolones óseos. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo bien padre de esto. Y pues profundo al tendón de Aquiles se encuentra una bolsita grasa, bolsita de Kagel, y es donde también se encuentra cierto soporte. Finalmente, la fascia del tendón de Aquiles se prolonga inferiormente y nos va a ayudar a contribuir para la fascia plantar. Y bueno, vamos a iniciar con lo del protocolo de resonancia magnética. Este lo adoptamos por parte, como les decía, de la Sociedad Europea de Radiología Musculoesquelética. Y aquí es muy importante clarificar que al momento de nosotros planear una resonancia magnética, en cualquier modo, pero principalmente musculoesquelético, debido a la posición articular de cada paciente o a cómo está acomodado, pues es importante orientar los cortes de acuerdo con la posición anatómica para poder tener una imagen bien hecha y no tener una mala interpretación o una subestimación o sobreestimación de la patología. Entonces aquí hay que pedir al técnico, al estar ahí al lado de él, que realicemos primero unos localizadores, que el paciente esté colocado con el pie en posición neutra, que no esté ni tan en flexión ni en extensión. Pie en posición neutra, pedimos localizadores un poco finos para poder nosotros orientar, y aquí nos vamos a ayudar o apoyar del plano intermalleolar. Vamos a usar los planos axiales para poder orientar los coronales y los sagitales. Vean aquí los maleolos medial, lateral y medial. Tenemos un plano intermalleolar y vamos a trazar nuestros cortes coronales en un plano paralelo a esto. Vean aquí. Siempre hay que intentar tener un field of view, un campo de visión un poquito más cerrado, que no esté tan amplio porque lo vamos a tener que hacer o muchos cortes o que los cortes estén muy gruesos para acortar el protocolo de la resonancia. Entonces vamos a hacer un field of view que abarque las estructuras que queremos visualizar, no abarcar hasta el medio pie o antepié, simplemente visualizar las estructuras del retropié que necesitamos visualizar. Tenemos los coronales orientados en el plano intermalleolar, entonces, y a nivel, también vamos a basarlo en los sagitales, de acuerdo con el eje de la tibia. Luego tenemos que los cortes sagitales van orientados exactamente a 90 grados del plano intermalleolar. También es muy importante visualizar esto para cuando hagamos nuestras referencias cruzadas, pues que el tobillo esté bien orientado. Y finalmente los axiales los vamos a orientar de manera estricta. Vamos a avanzar aquí unos 2 o 3 centímetros superior a la articulación. E inferiormente hay que asegurarnos de abarcar la fascia plantar. Tampoco tenemos que abarcar hasta acá, hasta el aire, ni hacia totalmente la piel del talón. Pero sí es muy importante visualizar las estructuras óseas del calcáneo, los relieves óseos, perdón, y pues también visualizar la fascia plantar. Finalmente tendríamos como un field of view, varía entre 16 centímetros, 16 o 18 más o menos. Y bueno, las secuencias que utilizamos aquí en nuestro centro son tanto en cortes axiales, coronales y sagitales. Muy importante utilizar la secuencia de densidad de protones, tanto con FATSAT como sin FATSAT, aquí en los axiales. Y también vamos a agregar en axial una secuencia en T2. Muy importante porque si bien se parece más o menos al axial de densidad de protones, pues el T2 nos va a ayudar a clarificar que cuando tengamos una lesión tendinosa o ligamentosa, pues para ver la cronicidad de la patología. Nunca olvidar este T2 en axial. Luego, en cuanto a los coronales, pues igual, densidad de protones sin FATSAT y con FATSAT, para ver las estructuras ya cuando suprimimos la grasa, a ver si tiene edema, si tiene datos de hemorragia, o si tiene contusiones óseas, por ejemplo. Y en sagital, de igual manera, vamos a tener un sagital de densidad de protones con y sin FATSAT. Ahora vamos a abordar un análisis sistematizado de la resonancia magnética. Voy a irme a un DICOM para poderlo ejemplificar. Aquí puse dos imágenes, son dos DICOM diferentes, son dos pacientes, vean que uno es un tobillo izquierdo, un tobillo derecho y el otro es un tobillo izquierdo. Nos basamos de acuerdo con el peroné. Nos podemos identificar fácilmente aquí en la resonancia qué tobillo es, si el izquierdo o el derecho, partiendo del concepto de que vemos la resonancia de los TACs o cualquier estudio seccional de pies a cabeza, y pues siempre la izquierda del paciente está hacia lo lateral. Entonces vamos a tener aquí que si vemos el peroné lateralmente, esta es la izquierda del paciente, es su tobillo izquierdo, y aquí está la tibia dirigida medialmente. Entonces,
Aquí el abordaje nos gusta comenzar a partir de los ligamentos. Hay autores que inician con los huesos, pero bueno, vamos a empezar aquí con los ligamentos. Vemos aquí la articulación tibio-peronea distal, recordando que entre ellos se encuentra la membrana interósea. Se alcanzan a ver la manita, ¿verdad? Vemos la membrana interósea que va a tener tejido conectivo, estructuras neurovasculares, y por eso se ve un poco heterogéneo. Conforme nos dirigimos inferiormente, empezamos a ver el plafón tibial, que es esto, o también el domo astragalino. A este nivel, las estructuras ligamentosas, pues las vamos a ver como estructuras lineales hipoecoicas, hipointensas, perdón, y delgadas, van a conectar hueso con hueso, y bueno, si encontramos una estructura lineal hipointensa en la articulación tibio-peronea, pues tenemos que este es el ligamento tibio-peroneo anterior. Luego tenemos el ligamento tibio-peroneo posterior, este que está aquí un poquito más grueso. De hecho, si lo visualizamos aquí, que quede claro que es otro paciente, nada más quiero revelar una imagen que sea normal. Si nos vamos a lo posterior, tenemos aquí el ligamento tibio-peroneo posterior, que está un poquito en forma triangular, y de hecho hay una prolongación más inferior que se encuentra entre maleolo y maleolo, que se le llama la porción transversa o ligamento transverso del ligamento tibio-peroneo posterior. Este también es importante como estructura de soporte. Entonces tenemos el ligamento tibio-peroneo posterior, el anterior, y nada más nos faltaba ver el ligamento interóseo. Todo esto es la membrana interósea, y aquí está el ligamento interóseo, hipointenso. También podemos tener un ligamento accesorio, creo que aquí no se alcanza a ver también, que es un ligamento accesorio del ligamento tibio-peroneo anterior, que también se le conoce como de Bassett, que es muy importante en cuanto a patología, porque de verse lesionadas estas estructuras, puede haber un pinzamiento y generar dolor crónico al paciente en un síndrome de pinzamiento anterolateral. ¿Okay? Son ligamentos tibio-peroneos. Luego podríamos confundirnos un poquito cuando empezamos a ver estructuras ligamentosas de nuevo a este nivel, pero aquí hablamos de ligamento colateral lateral. En el artículo que les pasé nos comenta que para poder distinguir los ligamentos tibio-peroneos de los ligamentos peroneo-astragalinos, vean la diferencia entre la forma del astrágalo. A nivel superior aquí tenemos el domo, se ve un poco cuadrangular, y aquí identificamos los tibio-peroneos. Pero conforme vamos más inferior, ya vemos el astrágalo con su configuración normal, la cabeza, cuello, cuerpo, un poco más irregular. Aquí ya estamos hablando de los ligamentos peroneo-astragalinos, y otra estructura a identificar para saber que estamos a nivel peroneo-astragalino es esta escotadura retromaleolar, donde se va a venir a insertar el ligamento peroneo-astragalino posterior. Tenemos entonces el ligamento peroneo-astragalino anterior, este que ven aquí, lineal, delgado, hipointenso, y el otro ligamento con forma de abanico también contiene en su interior fibras grasas, por lo tanto lo vamos a ver un poquito más heterogéneo y grueso, pero es totalmente normal eso. No hay que confundirlo con una patología. De hecho, más adelante les pongo una imagen normal y una imagen muy patológica de este ligamento para que veamos cómo podemos identificar la lesión y no sobreestimar esto que pues es la anatomía normal. Este ligamento, como les decía, es el más fuerte de los tres. Y por último, nada más nos falta el ligamento calcáneo peroneo. Este se extiende desde el vértice del peroné, es este que ven aquí. Vean cómo se va dirigiendo inferiormente para insertarse al calcáneo. Siempre lo vamos a encontrar profundo a los tendones peroneos. Aquí lo podemos identificar también en el axial, es este que se ve aquí. ¿Okay? A veces es el más difícil de distinguir porque es de los más delgaditos. Entonces, nada más, no hay que olvidar visualizarlo. Y bueno, en cuanto al ligamento colateral lateral, ahora les voy a mostrar otra imagen para visualizar el colateral medial. Aquí está.
Ya podemos tener aquí la referencia cruzada. Ahora sí estamos nada más en un tobillo derecho. Vamos a ubicar el ligamento colateral medial entre la tibia y el astrágalo. Este lo podemos visualizar mejor en un corte coronal. Como veíamos, tiene un componente profundo y un componente superficial. Del componente profundo, el ligamento más fácil de visualizar es el ligamento tibio-astragalino posterior. Es este que vemos aquí. Este que vemos aquí también tiene fibras grasas en su interior, se extiende desde el maleolo medial hacia la superficie medial del astrágalo, da un soporte, aquí se ven más padres las fibras. Luego anteriormente tenemos el ligamento tibio-astragalino anterior, tibio-astragalino anterior, y luego identificamos como parte del componente. ¿Sí, doctor? Sí, estás en el del peroneo. Dijo que te confundiste porque cambiaste de lado. Sí, aquí ya lo estoy identificando en este lado, disculpen. Sí. Bueno, aquí tenemos el ligamento tibio-astragalino posterior, también que se parece mucho al al peroneo astragalino, y el tibio-astragalino anterior está un poquito más delgado. De hecho, en este paciente se alcanza a ver muy poquitito. Aquí. Tibio-astragalino anterior como parte del componente profundo, y del componente superficial vamos a identificar a los tres componentes, que son el ligamento tibio-calcáneo. A veces están muy pegaditos uno del otro, sin embargo siempre tenemos que encontrar grasa entre ellos para no pensar que se trate de una lesión. Vean cómo se extiende de la tibia hacia el hueso calcáneo. Luego también tenemos al tibio navicular, y vean cómo hay un componente que se extiende hacia el sustentáculo del astrágalo, hacia el ligamento spring, que es el componente tibio-spring. ¿Okay? Todo esto corresponde al ligamento colateral medial o ligamento deltoideo. Y también a este nivel podemos identificar más superficialmente al retináculo flexor. De hecho, vemos aquí las estructuras del túnel del tarso, que es el tendón tibial posterior, flexor de los dedos, flexor del dedo gordo, y todo este es el retináculo flexor, que podemos evaluar como parte de este compartimento medial, si bien no forma parte del ligamento colateral medial. ¿Okay? Vean cómo entonces, para valorar los ligamentos, las estructuras más importantes, las secuencias más importantes a identificar son las hechas en axial y las hechas en coronal, mientras que para valorar tendones, pues tenemos principalmente al sagital y al axial. Para valorar los tendones, tenemos que empezar a identificar el compartimento anterior, luego nos podemos ir al compartimento lateral, luego al medial y finalmente al tendón de Aquiles. Vamos a empezar por el compartimento anterior entonces, y estas estructuras tendinosas pues las vamos a ver siempre anteriores a la tibia, van a estar dispuestas de medial a lateral como les había mencionado, el tibial anterior, luego tenemos el tendón extensor del primer dedo y el tendón extensor común de los dedos. Vamos a dirigirnos distalmente y vean cómo se van a ir distribuyendo hacia los dedos. ¿Okay? Es muy raro encontrar patología de estos tendones, a menos que el paciente tenga una patología traumática fuerte o que tenga una patología reumatológica. Son los tendones extensores, ya lo demás son las estructuras de los vasos tibiales anteriores que pasan a ser pedios. Luego tenemos a los tendones del compartimento lateral, a los tendones peroneos. Aquí vamos viendo cómo descienden y van a tener esta disposición. Tenemos anteromedialmente el peroneo corto y posterolateralmente al peroneo largo. Estos tienen forma ovoidea. Bueno, hay que recalcar aquí también que los tendones pueden tener bueno, tienen su vaina sinovial y pueden tener un poquito de líquido, pero siempre hay que visualizarlo en semiluna y nunca verlo a 2 a 3 centímetros proximales a su inserción. Ya cuando los vemos que lo rodean totalmente o que está hacia la inserción, hay que pensar en una tenosinovitis, pero encontrarlos en semiluna es totalmente normal, como aquí. Y bueno, vemos cómo van descendiendo los tendones peroneos. Vean cómo se va disponiendo más anterior el peroneo corto y se dirige hacia el quinto metatarsiano. Mientras que el peroneo largo
se dirige hacia la planta para su inserción final. Aquí ya casi no abarco hasta allá. Y los peroneos también los podemos visualizar aquí en el sagital. Vean cómo descienden en relación con el peroné, el surco retromaleolar y la disposición de anteromedial y posterolateral. Luego tenemos a los tendones flexores a nivel del retináculo, del túnel del tarso y el retináculo flexor. Y estos tendones van a disponerse entonces, así como les decía, que es el tendón tibial posterior. Luego tenemos al tendón flexor de los dedos, flexor común de los dedos, paquete vasculonervioso y el tendón flexor del dedo gordo. Conforme descendemos, atravesaron el túnel del tarso, incluso aquí se alcanza a ver cómo se entrecruzan estos dos, que este se va para el primer ortejo y este se va para el resto de los dedos. Muy importante valorar que los tendones se encuentren profundos a sus retináculos, los peroneos con sus retináculos peroneos, no verlos laterales al surco retromaleolar, esos tienen que estar en esta zona. Si los vemos lateralizados, hay que pensar en que se trata de una luxación. O ver también que pues tengan su forma ovoide, no pensar en una ruptura. Y bueno, por último tenemos también la evaluación en cuanto a los tendones del tendón de Aquiles. Vean cómo el tendón va descendiendo desde la unión tendinosa, es interiormente aquí. Conforme se aproxima ya a la articulación del tobillo, identificamos su forma normal. Es una estructura de aspecto hipointenso, tiene una convexidad posterior y una concavidad anterior, la cual no debe de perder. Si lo vemos totalmente redondeado, podemos hablar de una tendinosis, que hay un engrosamiento fusiforme del tendón. Okay, va descendiendo para insertarse hacia el calcáneo. Hay que identificar siempre que las fibras que no se vea perdido el patrón de las fibras, que no se vean estructuras, que no se vean cambios en la intensidad en su interior, pensando en una tendinosis o una ruptura intersustancia, y pues identificar que su trayecto sea totalmente lineal. Vemos aquí también lo que les decía de la fascia, tenemos la inserción, e inferiormente identificamos la fascia plantar. ¿Okay? Nunca debe estar engrosada. Si está engrosada, identificar si es un engrosamiento lineal o nodular, pensando en una fibromatosis plantar en el caso de que tenga nodulaciones dispersas, o bien solo está engrosada principalmente a nivel de donde se forma un espolón calcáneo, pues hablar de una fascitis plantar, que el paciente va a venir con su clínica típica de dolor a nivel de la planta. ¿Okay? Esto en cuanto a estructuras tendinosas. También otra estructura que no hay que olvidar es el túnel del tarso. Este lo podemos valorar a nivel coronal y a nivel sagital. A nivel coronal me gusta cómo se ve su extensión desde la entrada del túnel. Vean cómo es un componente graso. En su interior, aparte de grasa, tiene ligamentos, que son los ligamentos astrágalo-calcáneo, un ligamento cervical y algunas fibras del retináculo extensor inferior. Hay que identificar bien también aquí en el sagital. Vean, estas son las estructuras ligamentosas que están en su interior. Aquí en el coronal se ve ligamento cervical, este de aquí, ligamento astrágalo-calcáneo, y pues tiene también estructuras vasculares y nerviosas en su interior. Cuando tenemos patología de ligamentos o cuando hay inflamación de los huesos adyacentes, podemos tener ocupación por ocupación por edema y hemorragia en esta zona, y pues esto lo vamos a corroborar cuando al paciente le hacemos una imagen con FATSAT. Por ejemplo, aquí vemos el túnel, pues está totalmente ocupado por grasa. Esto fue suprimido. Sin embargo, un paciente con síndrome de túnel de tarso, pues vamos a ver que está ocupado por edema esta zona. ¿Okay? Y bueno, ya como último, pues nunca hay que olvidar también la revisión de los huesos, que lo podemos hacer bien en el sagital y coronal, incluso en el axial. Y pues identificar que haya adecuada congruencia articular, que los huesos no tengan, aquí es un paciente joven, por eso tiene todavía este centro. Entonces hay que identificar que no tenga edema óseo, que no tenga luxaciones, que no tenga incluso necrosis, por ejemplo, aquí a nivel del cuello del astrágalo, o que no tenga deformidades óseas, alguna deformidad a nivel del calcáneo, algún espolón, osteofitos que estén condicionando la patología del paciente. Principalmente a nivel tobillo, pues identificamos estructuras ligamentosas y tendinosas, y pues ya los músculos intrínsecos del pie corresponden a la evaluación del medio pie o del antepié, con todos los músculos intrínsecos en sus cuatro capas musculares.
No sé si me falta algo por revisar, doctor, o me paso a ver algunas patologías. Pues es ya a patología. Vas muy bien, Carla. Okay. Bueno, de las estructuras más lesionadas a nivel del tobillo son los ligamentos, y de estos los más comunes afectados son los ligamentos del colateral lateral. Se relacionan a patologías traumáticas con el deporte, y de estos les decía que en orden de frecuencia el más lesionado es el ligamento peroneo astragalino anterior, luego el peroneo calcáneo, calcáneo peroneo, y luego el posterior. De hecho, hay clasificaciones que mencionan que de acuerdo a cuántos estén lesionados, tenemos un esguince grado 1 cuando solo es el anterior, grado 2 cuando es el anterior y el calcáneo peroneo, y un grado 3 cuando ya están afectados los 3 ligamentos. Y pues normalmente cuando un paciente tiene una lesión aguda, en el momento no le hacen una resonancia magnética porque todo va a estar edematoso o con hemorragia, es difícil la valoración, se corrobora con la clínica, pero principalmente la resonancia nos aporta un uso importante cuando hay pacientes con inestabilidad crónica, son deportistas, les impide su desempeño y tienen posibilidades de un tratamiento quirúrgico. Vamos a hallar las alteraciones de los ligamentos, que normalmente los vemos hipointensos, lineales y delgados ante una lesión aguda, o hay una inserción, o se ven ondulados, o se ven engrosados, o se ven hiperintensos con datos de hemorragia o edema, o bien se ven obliterados los planos grasos. Y normalmente la grasita se encuentra entre ligamento y ligamento, ahora se va a ver todo como una masa hipointensa o de intensidad intermedia, y pues como hallazgo asociado también podemos ver líquido articular. Hallazgos crónicos ya nos hablan de cicatrización y fibrosis, se ven hallazgos hipointensos, ondulados, engrosados, y están ocupados por una masa de tejidos blandos que ya no definen el patrón fibrilar adecuado de los ligamentos. Aquí les pongo ejemplos de los ligamentos. Ligamentos peroneoastragalinos, tenemos unos normales, anterior y posterior, y aquí les pongo unos ejemplos que les iba a mostrar de cómo se ve un ligamento lesionado. Les pongo una secuencia sinaxial con y sin FATSAT. Vean cómo el ligamento peroneoastragalino posterior ya no tiene su patrón fibrilar. Aquí se ve heterogéneo, pero es porque tiene grasa. Aquí se ve perdida su morfología. Se ve de intensidad intermedia. Cuando lo vemos en FATSAT se ve hiperintenso. El ligamento peroneoastragalino anterior se ve engrosado, se ve ondulado, tiene datos de cicatrización y fibrosis. Y si nos vamos más inferiormente, ese ligamento calcáneo peroneo también se ve un poquito engrosado y con pérdida de su morfología. O sea, finalmente el paciente tuvo ya una lesión que no está cicatrizando bien, el ligamento ya no tuvo su morfología normal y pues lo vemos con toda la estructura perdida. Entonces es el esguince más común. Ante una inversión forzada se distienden y se ven rotos. Luego aquí tenemos ejemplos. Los que les pongo aquí de color rojo son los normales. Entonces aquí vemos un ligamento deltoideo normal, es el que les mostré en el ejemplo del daikon, componente superficial, componente profundo, tiene grasa entre ellos, que son un tobillo derecho y un tobillo izquierdo. Vean cómo al momento de ver un esguince del ligamento deltoideo, ya no se identifica bien los planos grasos, están obliterados, todo se ve engrosado, se ve hipointenso, y aquí empieza a tener datos de cicatrización y fibrosis el paciente. Si al caso se alcanzan a ver un poquito de fibras del ligamento tibioastralino posterior, sin embargo el resto de ellos ya no se define tan bien como lo veíamos acá. ¿Sí? Muy importante identificar estos detalles al momento de mencionarlos al médico que lo va a reparar para que identifique bien qué tipo de abordaje le va a realizar. Otra patología es el síndrome de pinzamiento. ¿Sí, doctor? Sí, perdón, es un ejemplo muy bonito de que también está engrosado el retináculo flexor, donde se inserta, de hecho está desinsertado de su inserción perióstica de la tibia, el patológico, sí. Aquí vemos bien el retináculo flexor insertado, y aquí se alcanza a ver desprendido. De hecho, este caso lo vimos aquí, doctor, con usted, de que tenía también abulsionada el periósteo de la tibia. El periósteo. Sí, en la placa simple. Sí. Sí. Pues tuvo un mecanismo. Aprovechando, me recordé este caso, estaría bien preparar una plática de rayos X
nada más rayos X con la correlación de resonancia de los hallazgos sutiles, porque me acuerdo bien ese caso en donde la placa simple, pues había edema y todo, pero tenía esa abulsión perióstica en la inserción del retináculo flexor. Entonces son hallazgos finos que te indican en la placa simple una lesión ligamentaria grave. Digo, nada más así, para que lo tengan en mente y vayan preparando una clase de eso. Hallazgos sutiles en la placa simple que te indican lesiones ligamentarias graves con la correlación de resonancia. Como paréntesis, Carla. Pero continúa, vas muy bien. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, hablando de la patología del pinzamiento anterolateral, son pacientes que se presentan con dolor crónico en la región anterolateral del tobillo, no necesariamente ante un esguince. Ellos refieren dolor, bueno, sí se trata de un esguince debido a que están lesionados estos ligamentos, tanto el tibio peroneo anterior con su componente accesorio o de Bennett, y también tenemos o de base, perdón, creo que se llama, y el ligamento peroneo astragalino anterior. Tienen una lesión crónica que va generando fuerzas de cizallamiento o de compresión a nivel del receso anterolateral del tobillo, y esto hace que esta zona anterolateral, que únicamente pues es un espacio muy pequeño, ahora esté ocupado por una masa de tejidos blandos que corresponden a la sinovial inflamada. Se empieza a fibrosar y está ocupando el compartimento lateral de esta zona. Vamos a ver que se va a comportar como una masa meniscoide. Vemos los ligamentos con pérdida de su morfología. Aquí estamos a nivel del peroneo astragalino anterior. Se ve hipointenso pero irregular, ondulado. Y ahora aquí a nivel del receso anterolateral, que es esta forma triangular, ocupado por líquido, vemos esta masa de intensidad intermedia en su interior. Se visualiza mucho mejor cuando tenemos el derrame articular presente. De otra manera, pues todas las estructuras están casi muy adyacentes la una de la otra. Y pues hay que distinguir esta masa de los tejidos blandos de un ligamento peroneo astragalino anterior que esté nada más engrosado. Vean como aquí también este ligamento pues ya tiene datos crónicos de afección, ya con cicatrización. También tenemos el síndrome del seno del tarso. Veamos que esta estructura está compuesta entre la concavidad formada entre el astrágalo y el calcáneo, se extiende desde lateral hacia medialmente, casi hacia el centro de la articulación. Es un espacio que contiene los ligamentos calcáneos astragalinos, ligamento cervical y también las fibras inferiores del retináculo extensor inferior y fibras nerviosas y vasculares. Cabe recalcar las estructuras nerviosas porque pues al paciente le va a generar dolor cuando esta zona está inflamada o ocupada por tejido edematoso. Cuando hay hemorragia e inflamación, pues el paciente se va a presentar con dolor en la cara lateral. Puede o no haber desgarro de las estructuras internas. Puede ocurrir ante una inversión forzada, cualquier traumatismo a nivel del tobillo, también se ve el síndrome de seno del tarso asociado, o bien causas reumatológicas como la artritis reumatoide. El paciente va a tener inestabilidad y dolor lateral. ¿Qué es lo que vamos a ver en el síndrome? Aquí les pongo el ejemplo del DICOM normal que veíamos, que solamente tiene grasa y los ligamentos. Sin embargo, en el síndrome del seno del tarso, vean cómo ahora este espacio está ocupado por edema, se ve muy heterogéneo, también quizá tenga algunas áreas de hemorragia. Vean cómo también el hueso adyacente tiene edema óseo, también ahí tuvo un traumatismo muy fuerte. De hecho, es la resonancia de la paciente que tenía lesión del colateral lateral, que también tenía ruptura del tendón de Aquiles, como pueden ver. Y bueno, todo este espacio ni siquiera se alcanzan a identificar los ligamentos. O sea, quizá los tenga rotos o quizá estén obliterados por toda la ocupación por edema y hemorragia de dicha zona. El síndrome del seno del tarso. Como la paciente tenía más patología en todo el tobillo, vean cómo tiene edema medial y lateral, tiene edema óseo, ella tenía una inestabilidad crónica del tobillo, se le movía para todos lados prácticamente por la lesión ligamentosa. Pues este síndrome del seno del tarso podría, el dolor ocasionado por esto, ser como opacado. Sin embargo, hay pacientes que nada más tienen lesionado este seno y pues solo tienen dolor en esa zona. En cuanto a lesiones tendinosas, ya hablamos de las ligamentarias y del seno del tarso, pues pueden verse diferentes, tanto una degeneración como tendinosis, una peritendinosis en tendones que no tengan vaina, una tenosinovitis en los que sí la tienen, o una tenosinovitis estenosante crónica que genera un atrapamiento y falta de movimiento, o bien luxaciones crónicas que nos lleven a una ruptura ligamentosa, tendinosa, perdón.
Tenemos aquí un ejemplo de un tendón de Aquiles normal, nada más para recordarlo rápidamente, con cavidad anterior, totalmente hipointenso lineal, sin áreas de engrosamiento focal y de engrosamiento difuso. Se inserta, no tiene pérdida del patrón fibrilar, todo normal. Podemos mejorar aquí en la técnica sin FATSAT. Y luego tenemos la patología del tendón de Aquiles, como aquí, por ejemplo, como él no tiene vaina tendinosa, pero sí un paratenón que tiene disposición de fibras, estructuras vasculares que se comunican intra y extratendinoso, pues podemos tener tejido inflamatorio periférico al tendón sin que el tendón tenga alteración en su intensidad interior. Y aparte podemos tener algo de edema en la grasa de Käger que se encuentra finalmente anterior al tendón. Esa es la peritendinosis. En la tendinosis identificamos el tendón engrosado, puede tener un engrosamiento focal que le dé un aspecto fusiforme, podemos ver áreas de intensidad intermedia en su interior. Esto lo vemos en el sagital, mientras que en el axial identificamos su estructura redondeada cuando normalmente debe tener su concavidad anterior. En cuanto a las rupturas, aquí les pongo ruptura del tendón de Aquiles parcial y luego les pongo una completa. La diferencia es que en la ruptura parcial alcanzamos a ver todavía fibras, todavía sigue insertado, podemos identificar el tendón engrosado, que fue una tendinosis que lo predispuso a una ruptura, y vemos que hay pérdida del patrón fibrilar, ese pequeño ausencia o esa brecha sin fibras está ocupada por líquido, edema o hemorragia, sobre todo a nivel, bueno, en una temporalidad aguda, y cuando tenemos algo crónico, pues ya casi no se identifica el edema. Pero bueno, vean cómo está parcialmente roto a unos 2 centímetros de su inserción. Es una ruptura no insercional. Luego tenemos la ruptura completa. Esto ya va a ser un completo deshilachamiento, ruptura de las fibras con retracción del tendón. Les pongo este caso que también nos tocó ver aquí en nuestro centro. Vean cómo el tendón está engrosado. En el sagital vemos claramente cómo no se encuentran sus fibras insertándose al calcáneo. Y si lo valoramos aquí en el axial, vean cómo vienen las fibras, se empiezan a ocupar por intensidad intermedia en su interior, luego por intensidad líquida, hasta que logramos ver un gap o brecha, ya que no está ocupado por ninguna fibra. Este tendón ya se desinsertó completamente y al momento en que se retrae proximalmente, pues se ve como engrosado, se ve muy ondulado. Todo el muñón se encuentra más proximal, incluso aquí a nivel de la articulación tibioestragalina. Esta paciente en particular tenía una deformidad a nivel del calcáneo, que se le conoce como deformidad de Haglund. Esto ocurre pues por patología degenerativa o bien por, como les decía, uso de tacón prolongado, se va generando la deformidad y el tendón al pasar por ahí se va lesionando, tiene tendinosis, se van deshilachando las fibras hasta finalmente poder predisponer a una ruptura. También tenía ella otra ospolón calcáneo aquí a nivel anterior con fascitis plantar. Pero bueno, es un caso muy representativo de la rotura completa del tendón de Aquiles. Siempre hay que valorar todos los hallazgos asociados. También tenemos la ruptura de los tendones peroneos. Aquí tenemos los tendones peroneos normales, anteromedialmente el peroneo corto, posterolateralmente el peroneo largo. Conforme van descendiendo, pues primero los tenemos a nivel retromalleolar, luego a nivel intramalleolar se empiezan a separar para dirigirse hacia sus zonas de inserción correspondientes y siempre dispuestos profundos al retináculo peroneo. ¿Ok? Aquí lo alcanzamos a ver. Les decía que si este está roto, podemos ver cómo los tendones migran y se luxan hacia la porción más lateral. Que lo veríamos mejor con una evaluación dinámica, obviamente, con ultrasonido. ¿Cómo se ve cuando está roto un tendón peroneo? Bueno, vean cómo este tendón siempre se dispone anteromedial al otro. Nunca van a entrecruzarse ni ocupar el lugar del otro. Sin embargo, cuando hay una ruptura, vean cómo viene el tendón peroneo corto. Normalmente lo vemos ovoideo. Aquí se empieza a ver como en semiluna. Luego le llaman también que se ve como en forma de banana. Abraza totalmente, bueno, no totalmente, a 180 grados al tendón peroneo largo, mientras que el tendón peroneo largo ocupa el espacio entre ambos. Vean cómo hay dos fragmentos, uno medial y otro lateral. Este debería estar aquí nada más. Y conforme nos vamos más distalmente, ahí se ven los dos fragmentos y se reúnen para insertarse hacia el quinto metatarsiano. Entonces, este paciente tenía una ruptura longitudinal. Como se rompen longitudinalmente, las fibras básicamente se abren en forma de plátano, de banana, y abrazan al tendón peroneo largo. Es una ruptura. El paciente tenía la predisposición de que tenía el retináculo peroneo
roto. Por eso se subluxaba, se fue lesionando y se rompió finalmente. Entonces, los tendones peroneos siempre se tienen que ubicar a nivel del surco retromalleolar. Aquí es un ejemplo de una luxación. La bolsa que los contiene, que es el retináculo peroneo, está rota y se van a localizar lateralmente. Podemos tener hallazgos asociados de una inflamación de su sinovial o que estén rotos, como en el caso previo, o algunas variantes anatómicas que nos estén predisponiendo. O bien un desgarro del ligamento colateral lateral que llevó a una ruptura del retináculo y que llevó finalmente a una ruptura del tendón peroneo. Y bueno, finalmente les puse ya los ejemplos más característicos que nos han tocado ver ahí en nuestro centro sobre las patologías ligamentosas y tendinosas. Y como conclusión tenemos que la resonancia es el método de elección para evaluar los tejidos blandos. Y no solo eso, también las estructuras óseas y las fases del tobillo, y estructuras neurovasculares. Y aparte nos ayuda a detectar anormalidades óseas como la deformidad de Haglund que veíamos, espolones, que nos pueden llevar a patología de tejidos blandos consecuente. Entonces la resonancia es un elemento muy completo para evaluar patología musculoesquelética y en el tobillo es donde más nos podría ayudar también a detectar este tipo de lesiones. Pues la bibliografía que utilicé. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Sí, yo Carla, bueno, felicitarte, abordaste muy bien desde la A hasta la Z de cómo se debe de evaluar la resonancia de tobillo en una hora. Yo creo que, veo que lo están grabando, yo creo que todos los residentes que vayan a rotar por musculoesquelético deben de ver esta presentación. Está muy didáctica, lo resumiste perfectamente bien desde la anatomía, los protocolos, la importancia de todo esto y anatomía normal y patológica en menos de una hora. Yo creo que esta plática debe quedar grabada y archivada y todos los residentes, como les dije, que vayan a pasar por músculo esquelético, lean esta o vean esta presentación, está excelente para tener una visión panorámica muy extensa y didáctica de cómo se debe abordar el tobillo y si pudieran hacer en un futuro un patrón como esta plática para cada una de las articulaciones, quedaría muy bien para el archivo de ustedes y que lo tengan para cuando vayan a empezar a rotar en musculoesquelético. Muy excelente plática, Carla. Gracias. Muchas gracias.